Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos y bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos si se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros a este martes 5 de agosto, a una hora para que abran las puertas las bolsas europeas. Segunda sesión de la semana que apunta que, como la de ayer, va a ser positiva. Se suben al carro de las ganancias los mercados y tenemos a los futuros ahora mismo subiendo en Estados Unidos en torno al 0,2%, algo más están avanzando los futuros en Europa. Futuro del DAX ahora mismo moviéndose con un avance del 0,39%, futuro de los Top 50 subiendo un 0,28%. Todo ello mientras se va agotando el plazo que Donald Trump ha dado a los países con los que todavía no ha cerrado un acuerdo comercial. Pasado mañana jueves es la fecha límite. A partir de entonces van a entrar en vigor los nuevos aranceles para esos países, un ultimátum que en el caso de la India, socio estratégico de Estados Unidos, ha tensionado y mucho la relación con Washington. El gobierno indio habla de medida injustificada y acusa a Estados Unidos y también a la Unión Europea de hipocresía por comerciar con Rusia mientras castigan a Nueva Delhi por sus importaciones de petróleo ruso. Todo ello después de que Trump haya amenazado con aumentar los aranceles a las exportaciones indias por esas compras de crudo. Negociaciones abiertas que se mantienen también con Suiza, que no quiere perder sus buenas relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos. Es su segundo principal socio comercial tras la Unión Europea. Por eso el gobierno suizo promete presentar una oferta más atractiva a la Casa Blanca para intentar evitar los aranceles, que en su caso serían del 39%. Arancel del 39% a Suiza, arancel del 35% a la India y arancel del 50% a Brasil. Su presidente, Lula da Silva, de momento mantiene el tono desafiante contra Estados Unidos y amenaza con posibles represalias, pero eso sí, se abre a negociar con Donald Trump. Y por último tenemos a la Unión Europea, aquí sí con acuerdo cerrado, con acuerdo comercial sobre la mesa con Washington. Por eso la Comisión va a suspender desde hoy y durante 6 meses las contramedidas arancelarias que tenía preparadas contra Estados Unidos en el caso de no haber cerrado ese acuerdo. Tormenta arancelaria, negociaciones en marcha a 48 horas para que termine el último plazo dado por Trump en el día en el que precisamente Estados Unidos va a publicar los datos de su balanza comercial correspondientes al mes de junio. Va a ser una de las principales referencias del día a los mercados en una jornada en la que los inversores van a estar muy pendientes de las cifras de PMI, compuestos y servicios que se van a publicar en Europa y en Estados Unidos. Ya hemos tenido muchos datos esta mañana en Asia, entre ellos esos datos del sector servicio, fortaleza que ha presentado esos datos de PMI tanto en China, en Japón como en Asia, dando alas a las bolsas asiáticas que cotizan esta mañana con ganancias. Subida del Nikkei de Tokio a punto de llegar al cierre del 0,6%, ganancias en Hong Kong del 0,5%, Shanghái arriba un 0,75% y subiendo también el Kospi, la más animada hoy en esas ganancias, con subidas ahora mismo del 1,54%, siguiendo la estela de Wall Street, que cerraba anoche en positivo ante la esperanza de que la Reserva Federal baje los tipos de interés en septiembre. Goldman Sachs espera ese recorte de tipos y, ojo, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dice que empieza a haber razones para empezar a bajar los tipos de interés. Estefanía Muniz, buenos días. Muy buenos días de nuevo, Rubén. Daly señala que aunque podrían hacer menos de 2 recortes de tasas, lo más probable es que terminen necesitando hacer más, aunque reconoce que aún existe mucha incertidumbre sobre si un recorte de tasas en septiembre sería lo apropiado. Sobre el mercado laboral, apunta que no se encuentra en una situación precariamente débil, aunque sí se está suavizando, y advierte de que un mayor debilitamiento no sería bien recibido. Destaca también Daly que no se puede esperar a tener total certeza de que la inflación no es persistente. Y por último, concreta que no ve ninguna señal de que los aranceles estén generando un efecto persistente sobre la inflación. Aranceles a los que mira también el mercado de divisas, con un euro que hoy vuelve a subir frente al dólar, lo hace un 0,2%. Tenemos la paridad ahora mismo en 1,1548 unidades. Esa relación entre ambas divisas. Dólar también, que en su cruce contra el yen está frenándose muy ligeramente esta mañana. Caída del 0,02% para la moneda americana en 147,13 yenes. Pendientes también del mercado del petróleo, que sigue sufriendo ese informe de la OPEP que conocíamos este fin de semana y que habla de esos recortes a partir del mes
de septiembre, esos aumentos de producción que están tensionando el mercado del crudo. El Brent ahora mismo cotizando por debajo de $69, está en 68,79, cayendo también el West Texas por debajo de la barrera de 67, $63,33, en un día en el que, como decimos, bolsas europeas que vienen también en verde. Ayer tuvimos jornada de subidas, IBEX 35 recuperaba los 14.300 puntos gracias a la banca, liderando las ganancias ayer Santander y BBVA, dos de los pesos pesados de nuestro selectivo, los valores que más subían dentro del selectivo español, dentro de la bolsa española, que hoy va a volver a mirar a los resultados empresariales. Acabamos de conocer los de BP, primeros detalles, con un beneficio de $1.630 millones en el segundo trimestre del año. Tenemos también, ya se lo contábamos, las cuentas de Adecco con unos resultados en el segundo trimestre mejor de lo esperado, un beneficio operativo que aumenta un 6% hasta los 115 millones de euros. DHL, Deutsche Post, que supera también expectativas en el segundo trimestre gracias a la reducción de costes, y el que se ha quedado por debajo de lo esperado, Fresenius Medical Care. En Estados Unidos se van a cotizar hoy las cuentas de Palantir, que supera previsiones con sus ingresos y que está subiendo en After Hour un 4,5%. Para hoy tenemos allí las cuentas de Pfizer y de Caterpillar, y protagonismo también, más allá de los resultados, para Mitsubishi Heavy Industries, que se ha impuesto a ThyssenKrupp y que ha conseguido, Roberto Sol, el contrato para construir 10 fragatas para la Marina Real Australiana. Buenos días de nuevo. Buenos días. Es un contrato de $10.000 millones australianos, y la primera construida verá la luz en 2029. En un contrato conjunto, los 3 primeros barcos se fabricarán en Japón, mientras que las 7 naves restantes se ensamblarán en Australia, lo que va a generar más de 10.000 puestos de trabajo. El Mogami de Mitsubishi se impone de esta forma al modelo MEKO A200 de ThyssenKrupp, algo que se ha dirimido en el Comité de Seguridad Nacional de Australia. El acuerdo hace que las acciones de la compañía suban en este momento más de un 1%. En un contexto en el que las naciones parecen dispuestas a invertir más en defensa, el viceprimer ministro australiano Richard Marles asegura que el énfasis de Canberra es invertir en las capacidades que necesitamos ahora y en el futuro para hacer frente a las circunstancias estratégicas de Australia. De hecho, es el mayor contrato de defensa desde que el gobierno acordó construir submarinos de propulsión nuclear con Estados Unidos y Gran Bretaña en 2023. Para Marles, la clase Mogami es la mejor para Australia. Esta nueva clase de buque mejorará las capacidades de las fragatas Anzac australianas, ya que ampliarán el alcance de hasta 10.000 millas y contará con una poderosa gama de armas. Las malas noticias aparecen para Stellantis, y es que Fitch revisa a negativa sus perspectivas. El movimiento de la agencia de calificación demuestra las incertidumbres y riesgos de ejecución vinculados al plan de recuperación de la compañía. Además, a Fitch le preocupa el efectivo de Stellantis y cómo se puede implementar este. La compañía espera que los márgenes de flujo de caja libre sigan siendo negativos en 2025. Fitch espera que Stellantis mantenga entre 25.000 y 30.000 millones de euros en efectivo y equivalentes de efectivo entre 2025 y 2028, después de un programa de recompra de acciones de 3.000 millones de euros y ajustes por efectivo operativo y restringido. 7:08 en Canarias, 8:08 en la península. Vamos con más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. Las claves que completamos con la actualidad de este martes 5 de agosto, en el que en la agenda nos encontramos aquí en España, 9 de la mañana, Instituto Nacional de Estadística publica datos de compraventa de viviendas correspondientes al mes de junio. Elena Fraile, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo vamos a conocer estos datos tras un mes de mayo en el que las operaciones aumentaron casi un 40% y alcanzaron niveles no vistos en este periodo desde el año 2007. También en esa agenda del día, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el índice de producción industrial correspondiente al mes de junio, y también el Tesoro Público celebra una subasta de deuda. Entre otros asuntos del exterior, les contamos cómo el gabinete israelí, liderado por el primer ministro israelí Netanyahu, se va a reunir a finales de esta semana para decidir si amplía la ofensiva sobre Gaza en medio de las especulaciones sobre un posible plan para ocupar completamente el enclave palestino, donde han muerto ya más de 60.900 personas. Según apunta desde el canal de televisión israelí 12, Netanyahu
ha tomado la decisión de ocupar la franja ante la situación de los rehenes, mientras un grupo de unos 600 funcionarios de seguridad israelíes retirados, entre ellos antiguos jefes de las agencias de inteligencia, han enviado una carta al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, con el objetivo de que presione al gobierno de Israel para que ponga fin inmediatamente a la guerra en Gaza. Más noticias. Les contamos además cómo Rusia abandona la moratoria nuclear sobre misiles de medio y corto alcance. Lo hace en respuesta a la extensión de este tipo de armamento por parte de Estados Unidos en otras partes del mundo. Membelet avisa de que esta decisión es una nueva realidad que sus oponentes tendrán que afrontar, y todo mientras que el enviado especial de Donald Trump, Wickoff, visitará esta semana Rusia. Y de regreso a nuestro país, es noticia como el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, avisa al Senado de que deberá activar la renovación del Tribunal Constitucional antes de su salida y también la de otros 3 magistrados. Lo ha hecho a través de una carta a finales de junio en la que avisa de que en diciembre caducará su mandato. Y más asuntos, porque Yolanda Díaz avisa al PSOE de que extender la vía útil de las nucleares vulneraría el acuerdo de gobierno. La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, lanza una advertencia a su socio de gobierno. Como saben ustedes, el acuerdo de gobierno es claro a este respecto. Y no estaríamos ante un supuesto en el que Sumar y el PSOE no avanzaran en el cumplimiento del acuerdo de gobierno. Es que si el PSOE hace esto, estaría vulnerando directamente el acuerdo de gobierno. Y en Brasil, el Supremo decreta arresto domiciliario para Bolsonaro por incumplir medidas cautelares. El juez de Moraes ha prohibido al exmandatario recibir visitas, salvo las de sus abogados, y de usar esos teléfonos móviles. La defensa de Bolsonaro niega que haya incumplido esas medidas cautelares, y Estados Unidos acusa al juez de intentar silenciar a la oposición. Todo mientras miles de simpatizantes del expresidente Bolsonaro inundan las calles para protestar contra las sanciones estadounidenses dirigidas al juez de la Corte Suprema brasileña. Y también les contamos cómo la ciudad japonesa de Hiroshima conmemora el 80 aniversario del primer bombardeo atómico de la historia, que dejó más de 100.000 fallecidos. Los últimos supervivientes de aquella catástrofe alertan de que los peligros de priorizar el rearme frente a la diplomacia en un momento en el que las tensiones nucleares se encuentran en el punto de mira. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los periodos de carencia, aquellos en los que o bien no se pagan intereses o no se amortiza capital, están pensados para solventar problemas puntuales de liquidez hasta poder hacer frente sin problemas a las cuotas del préstamo. Si bien es cierto que los periodos de carencia se suelen pactar para el inicio del préstamo, también es posible negociar con el banco en mitad del periodo de amortización. Dos son las carencias más habituales que se pueden negociar con la entidad financiera: la carencia de capital y la de intereses. El aplazamiento
aumento de las cuotas, tanto si solo se amortiza capital como si solo se pagan intereses, encarece el préstamo, ya que los intereses se siguen devengando, encareciendo cada vez más la hipoteca. Una vez finalizado el periodo de carencia, el banco recalcula la cuota. Para que no sea tan gravosa, se aconseja que el cliente solicite a la entidad una ampliación del plazo de amortización del préstamo por el mismo tiempo que duró el periodo de carencia. Solicitar un periodo de carencia conlleva gastos, ya que la modificación de alguno de los puntos del contrato del préstamo está sujeto al cobro de una comisión por novación que puede ser de entre el 0,5 y el 1% del capital pendiente de amortizar. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Ocho y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos enseguida con nuestra tertulia. Antes les amplío esas cuentas de BP. Les avanzamos ese beneficio de 1.600 millones de dólares en el segundo trimestre del año, frente a las pérdidas que cosechara de 129 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior. Cuentas de BP, de la petrolera, que se van a cotizar a partir de las 9 de la mañana en el mercado. También anunció la compañía ayer ese descubrimiento de un nuevo pozo de petróleo y gas en alta mar en Brasil. En un día que viene marcado por los datos, que viene marcado por resultados, también por la geopolítica, por las negociaciones comerciales. Vamos a hablar de ello en nuestro tiempo de tertulia, tiempo de opinión, en el que nos acompaña hoy Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Garnica? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Por aquí andamos. ¿Cómo va todo? Uy, qué bien te veo. ¿Dónde te encuentro? ¿Qué sitio tan bonito? Sí, estoy en el jardín de mi casa de Javier, aquí, jugando el fresco. Muy bien. Hombre, hay muy buena temperatura. Para el que quiera ver un paisaje maravilloso, que se pase por el canal de YouTube. Alguna ardilla vamos a ver por ahí atrás en breve, ya lo verás. Seguro que hay por ahí alguna. Yo te aviso si viene alguien. Ignacio García de Vinuesa, economista. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días, hombre. Hola, Rubén. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. Tú como yo, al interior. Efectivamente, mucho peor que Gonzalo, ¿eh? Que yo estoy aquí en mi casa de Madrid. Oh, ya te digo, bueno, estaba hasta ayer en Asturias y he decidido venirme aquí al fresco madrileño. Estás un poquito peor que ayer, entonces, sí, estás un poquito peor que ayer. ¿Pero de vacaciones o trabajando, como Ignacio? Bueno, ya sabes, los autónomos, eso de las vacaciones es un poco relativo, ¿sabes? Sí. Entonces estoy ahí con un pie en cada sitio. Vale, bueno, llévalo de la mejor manera posible. Tampoco se está mal en Madrid en agosto, ¿eh? Se nos han ido muchos, como Gonzalo, así que vamos quedando menos. No sé dónde tengo a Carlos Tobías, abogado. ¿Qué tal, Tobías? Buenos días. Muy buenos días. Yo estoy igual que Gonzalo, pero sin árboles. Bueno, no pasa nada, hombre. Sal a dar un paseillo luego, que te dé el aire. ¿Muy lejos te tengo? No, me tienes en Benicàssim, en Castellón. Bueno, lejillo. Zona de la Comunidad Valenciana, buen clima, como dice Gonzalo, y fenomenal. Oye, ¿cómo sabéis? Pero sin árboles en este momento porque estoy dentro. Claro, bueno, pero... Las ardillas tendrán que esperar. Bueno, nos esperen. Oye, ¿cómo vosotros que vamos a hacer un poquito de crónica turística? Y ahora ya empezamos con el tema de hoy, con los temas de hoy. ¿Cómo están un poco las zonas en las que estáis? ¿Cómo está el termómetro? ¿Cómo está el pulso, Garnica, por allí, en cuanto a gente comparado con otros años? Pues está igual que otros años. Mucha gente por la calle, por el paseo marítimo, en la playa. Y en cambio los restaurantes pues no están llenos, están solamente llenos los fines de semana. O sea, que en donde es gratis hay mucha gente y donde se cobra pues hay ya menos, ¿no? He hablado con algunos amigos hosteleros y me dicen que va bien la cosa. El gran problema que tienen es el de personal. Algunos de ellos ni siquiera abren por la noche, algunos de los más afamados y de lo que es más público, y algunos están directamente cerrados, ¿no? Y parece que el problema que tienen es sobre todo de falta de personal y también de los costes de personal, porque claro, pues han subido mucho los salarios y las cotizaciones sociales, ¿no? O sea, a nivel global se ha fijado un poco la meta de los 100 millones de turistas extranjeros, sí. Y yo no sé si se podrá llegar a esa cantidad porque tampoco se pueden batir los récords todos los años, ¿no? O sea, llega un momento
en el que simplemente ya no hay más británicos que puedan venir aquí, porque todos los años vienen 23 millones de británicos, ¿no? Entonces, claro, a no ser que crezca la población británica, pues no pueden venir más. Quiero decir, ya vienen todos. Tobías, ¿tú qué te has encontrado por allí? Bueno, aquí es una zona de un turismo más familiar y yo creo que la cosa está más estable, tanto en ocupación hotelera como en ocupación de restaurantes, y la realidad es que está bastante estable. No hay aglomeración de gente, pero nunca la ha habido, no es un sitio como Benidorm, pero yo creo que no se ha notado ningún deterioro. Es verdad que los precios están un poco más caros, pero yo creo que el consumo y el nivel o el volumen de personas que vienen es más o menos similar a otros años. No he notado una diferencia sustancial. Ignacio, sigue siendo un sitio maravilloso para venir. Ignacio, ¿el norte cada vez con más gente o qué? Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Mi familia es de Luarca, mi abuelo es de allí, y desde donde hemos estado, que es el occidente de Asturias, y tienen un negocio de restauración, y lo que sí que me han contado es que han notado bajón este año, bastante, ¿no? Sobre todo como un poco lo que Gonzalo, entre semana bastante flojete la cosa, los supermercados llenos, que te llaman la atención, porque la gente compra mucho más, digamos, para consumir en su casa. Claro. Estoy hablando de un turismo eminentemente nacional, porque en Asturias no hay otro turismo, Sí. Es decir, es turismo nacional, familiar, Sí, sí. y demás. Y sí es cierto que se ha notado muchísimo, y me lo han dicho ellos, ¿no? Que tienen un restaurante que normalmente lo tienen muy lleno y doblan turnos y demás, y este año les está costando. O sea, no les va mal, obviamente no les va mal, pero ya no es la afluencia masiva de turistas que habían tenido otros años, ¿no? Y ellos que viven allí y demás sí que notan eso, ¿no? Me comentaban, ¿no? Los supermercados mucho más llenos y la gente haciendo acopio, digamos, para consumir lo que a lo mejor otros años consumían fuera, hacerlo en casa, ¿no? Y eso sí que por lo menos en esa zona se está notando en ese sentido, ¿no? ¿Han tenido problemas o te han comentado, Ignacio, ya que estamos hablando de la hostelería y luego ya hablamos de geopolítica y hablamos de tipos de interés, han tenido esos problemas para encontrar personal? Ayer conocíamos esos datos del mercado laboral y veíamos cómo se enfría el empleo en la hostelería con una temporada, es la peor que veíamos en 4 años, con esos problemas también de encontrar trabajadores. ¿Cómo está eso? Bueno, allí en Asturias ya no es solo la hostelería. O sea, me contaban un caso de alguien que quería hacer un cerramiento de una terraza y llevaba 1 año para encontrar a alguien que se lo haga. O sea, es decir, que no hay, aparte de camareros y demás, que es francamente difícil, porque aparte hay una rotación y la gente, pues, evidentemente, es un trabajo, es un oficio duro y demás, cuesta mucho encontrar personal, pero ya no es solo en eso. O sea, es que no encuentran oficios. O sea, es decir, para que te hagan una obra en casa de fontanería, de electricidad, de tal, están tardando meses, o sea, pero meses, ya te digo que unos amigos suyos que estaban intentando hacer el cerramiento de una terraza y demás, llevan 1 año para que alguien pudiera ir a hacerles la obra, ¿no? Y eso es porque no hay mano de obra, o sea, por lo menos te estoy hablando, insisto, la parte occidental de Asturias, supongo que es la zona que me comentaban, o sea, que es un problema que yo creo que va más allá de la hostelería ya, ¿no? Os pregunto, Gonzalo, con esos datos, apoyándonos en ese dato que conocíamos ayer de junio, de paro y afiliación, ¿cómo está el mercado laboral? Sí, bueno, ahí el problema de julio es que se acaban los contratos de la gente que está en el sector educativo, y en el sector educativo hay millones de personas, ¿no? Solamente en el sector público educativo puede haber 900.000 o 1 millón de empleados públicos, ¿no? Y en el sector privado pues también hay muchísimos, ¿no? Entonces he leído por ahí que claro que en el sector educativo en julio se habían destruido 123.000 empleos, ¿no? Y luego está el que otros años eso se compensaba con la subida de la hostelería por el tema turístico, y como estamos coincidiendo los 3 compañeros, los empresarios es que ya han renunciado a buscar trabajadores porque no los hay, simplemente acortan los turnos, acortan los días que abren y ya está, y quitan mesas. Es decir, que estamos en un escenario de que como no hay personal, pues simplemente decrezco, ¿no? Y lo cual pues es curioso, ¿no? Entonces, claro, lo mismo pasa en la construcción. En la construcción no consigues trabajadores si no es un precio prohibitivo, y un precio en el cual ya no te encaja a cuánto luego vas a poder vender la unidad de obra, ¿no? Ya entre los impuestos, las licencias y toda la mandanga, más la subida de los materiales y lo que cuestan ahora el empleo, pues se te van los precios de los pisos a la estratosfera. Y claro, la gente tampoco tiene capacidad adquisitiva para comprar pisos de 500.000 euros para arriba, ¿no? Bueno, es que el otro día me contaba, en ese sentido, Rubén, me contaba el otro día mi padre, un amigo suyo que tiene una constructora
bueno, no menor, digamos, pero una constructora bastante potente, tiene paradas 2 edificios de obra nueva de vivienda, parada, con todo aprobado, con los cimentada y demás, porque no encuentra obreros para levantarla. Significativo. Y esa es la realidad, o sea, que aquí también nos están metiendo también que hay que construir no sé cuántas casas, pero es que no hay mano de obra, Claro. O sea, que es muy fuerte que te digan que tienes un proyecto aprobado, empezado, y que tienes que pararlo porque no encuentras mano de obra, Ya. Y esa es la realidad ahora mismo del sector también de la construcción, ¿no? Carlos, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, y lo que pasa es que hay mucha rotación, tanto en construcción como en hostelería. La gente no tiene, digamos, estabilidad en el empleo. Si en otro sitio me ofrecen un poco más, pues me voy sin avisar, y eso plantea muchos problemas. En la zona donde estoy yo, la hostelería va funcionando más o menos con una estabilidad en el empleo en cuanto al número de contratados, pero tampoco se ve una demanda excesiva. No ves gente nueva, no ves camareros nuevos. Y es verdad que la educación todos los años estacionalmente pega un bajón en cuanto al empleo, pero también es verdad que este año, sorprendentemente, la sanidad ha tirado del empleo para intentar equilibrar un poco esto. Pero yo, por ejemplo, estuve en Correos el otro día a intentar recoger un paquete que llevaban sin dármelo un montón de tiempo, y me decían que no había personal, que para repartir había muy poca gente, que en las oficinas hacían unas colas enormes porque solamente había una persona atendiendo, y no había una tasa de reposición que permitiera que en verano el aumento de población se compensara con un aumento, como ha ocurrido parece ser este año en sanidad. Entonces, es un caso curioso que al final esto no se haga cuando realmente se necesita. Bueno, pues después de ese diagnóstico... Sí, ahí hay un tema... Remata, venga. No, digo que en el asunto del empleo en la hostelería es una reflexión que hago. Antes un camarero ganaba 1.000 euros por el sueldo y luego se sacaba otros 500, otros 1.000 en propinas, ¿no? Entonces eso compensaba pues el hecho que decía Ignacio de que son empleos en los que se trabajan en festivos, se trabaja por la noche, se trabaja de cara al público, o sea, es un trabajo realmente estresante, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que la propina se está convirtiendo en un arcaísmo, es decir, que ya muy poca gente da propina, y los jóvenes desde luego que no, ninguna. Eso se une a que los medios de pago electrónicos pues hacen que incluso vas a dejar propina y te dicen que no, que tienes que pagar lo que pone el ticket, y que si quieres dejar algo lo dejes en efectivo, ¿no? Entonces, claro, también ha perdido atractivo los puestos en la hostelería, pues eso, como los camareros, por este motivo, ¿no? Y quizás la solución sería ir pues a un modelo como el norteamericano, donde el servicio está, digamos, regulado y es un porcentaje de la factura, y aunque se supone que es voluntario, se paga sí o sí. Si habéis estado en Estados Unidos lo habréis comprobado, ¿no? Sí. Porque desde luego el problema que hay ahora mismo es el sistema de remuneración del personal de hostelería, sobre todo de camareros y similares, que ya no les compensa, claro. Oye, es un buen tema de debate, os A mí pregunto. me parece horrible el sistema de Estados Unidos, ¿eh? ¿Tú no regularías, Carlos, las propinas o qué? A ver, yo estos contrasentidos de los autónomos dependientes y los fijos discontinuos, igual que la propina voluntaria pero obligatoria, me parecen una cosa bastante complicada. A mí ponga usted un precio, yo si puedo lo pago y si no me voy, pero la liberalidad, el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, oiga, si es solidario no es impuesto. Entonces, a mí, si quiero dar algo ya lo doy yo, no me diga usted lo que tengo que dar. Ya. Ignacio, ¿tú qué piensas? Sí, bueno. Bueno, yo pensaba muy parecido, ¿no? Antes. Lo que pasa es que yo he viajado mucho a Estados Unidos y tengo amigos que tienen un negocio tienen una cadena de restaurantes de hamburgueserías en Nueva York, y me contaban que claro, el sistema de las propinas es que en realidad no es una cosa voluntaria. O sea, es decir, al final es voluntario hasta si no la dejas, pues probablemente no te echen a patadas, pero te insulten gravemente, ¿no? Es un apartado más del ticket, ¿no? Sí. Es un apartado más del ticket. Lo que pasa es que luego ya, como bien sabes, pues varía entre el 18 y el 25% aproximadamente. Ahí tienes un escalado en función de cómo te han tratado, ¿no? El 18 si te han escupido y 25 si te han tratado muy bien, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me contaba que claro, que el empresario está obligado el empresario pagan semanalmente los sueldos ahí, ¿no? Entonces, el empresario está obligado a pagar a la seguridad social por cuota del empleado, por todos los conceptos,
Y él me contaba, por ejemplo, que él había dado cheques mensuales de $1, por ejemplo, ¿no? A algún empleado. Y que todo lo demás era propinas, ¿no? Entonces dices que si yo le pago al IRS americano y le pago $1, pues evidentemente el camarero no cobra, ¿no? Entonces, bueno, pues establece ese sistema. Pero efectivamente, pues al final es una voluntariedad relativa, ¿no? Pero sí es cierto que algo tiene que funcionar, porque el servicio, por lo menos a mí me lo parece, el servicio en Estados Unidos, por lo menos en las grandes ciudades de Estados Unidos, es francamente bastante mejor que el que podemos encontrar en España en muchas ocasiones, ¿no? Que no sé si era una consecuencia de eso, ¿no? Pero desde luego a mí me lo parece. Garriga, ¿qué querías decir algo? Y nos vamos a Publi. Sí, no, o sea, vamos a ver, estoy con Carlos, estas cosas no se pueden dejar al libre albedrío de la gente si le paga al camarero, ¿no? Pero es lo que dice Ignacio, ese porcentaje que te cobran por el servicio en un restaurante norteamericano, en teoría es voluntario, pero en la práctica lo tienes que pagar sí o sí, porque como no lo pagues, el camarero te sigue hasta la puerta insultándote, como dice Ignacio, ¿no? O sea, está claro que la parte buena es que vincula la remuneración del camarero con los resultados del restaurante, es decir, cuanto más venda el restaurante, más cobra el camarero, esa es la parte buena, y cuanto mejor se porte el camarero, más alta será la propina o la gratuity que se llama allí, ¿no? Y esas son las partes digamos, que habría que analizar y que habría que considerar en este caso. Porque está claro que también con la productividad de los restaurantes en España, que son de precios bastante moderados, pues es imposible de tener más personal y pagar lo que quiere el personal. Hay que decir también que en Estados Unidos los restaurantes entendidos como aquellos donde te ponen un mantel de hilo y unos cubiertos metálicos son carísimos. Y lo que hay sobre todo en Estados Unidos son sitios donde o bien se come con las manos o bien te ponen platos de papel y cubiertos de papel. Y luego tienen los delis, que son unas tiendas donde te venden comida preparada y tú la compras como aquí en el supermercado. Sí. Y te la comes allí porque hay una mesa, pero que es prácticamente un colmado, no es ni siquiera un bueno, ese es un melón ese es un melón el que ha abierto Gonzalo ahora del que deberíamos discutir, ¿no? Que es que los restaurantes en España cada vez más no te ponen mantel, ¿no? Que es una cerdada. Y hay restaurantes en los que pagas 100 euros por persona y comes sobre la tabla de la mesa, ¿no? Que es una cosa absolutamente espectacular, ¿no? Pero bueno, eso es otra película. Es otra película. Buen debate, el de las propinas y el de los manteles en el restaurante. Me voy apuntando para ver si podemos hacer algo desde aquí. Vamos a publicidad y a la vuelta. Para hacerlo más liviano ahora que estamos en verano. Sí, claro. Yo, pues espera, que es que ahora viene lo duro, que es que ahora viene el tema geopolítico con dos frentes abiertos, porque hay novedades en Gaza y en Israel, ahora os las cuento. Eso es un frente abierto. El otro tenemos ahí a Rusia, en medio los aranceles, que además ha colado el tema indio con el pulso entre Estados Unidos y Rusia, y luego la inflación en los tipos, y ahí la FED a ver qué hacen en el mes de septiembre. 8:32, me dais un minuto y os lo cuento. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas. Dyson, LG, Roventa, Samsung, DeLonghi, Bosch. Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta marcas y modelos participantes. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cada casa es una historia diferente.
Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la ONCE. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La tertulia capital. 8:35, tertulia capital en marcha, con Gonzalo Garnica, con Ignacio García de Vinuesa y con Carlos Tobías. Vamos a hablar de geopolítica porque lo último lo contábamos ahora mismo, esa intención, ese anuncio de Netanyahu con la intención de ocupar toda Gaza, es al menos lo que está publicando la prensa, la televisión del país, la televisión israelí, con esa reunión hoy del gabinete de Netanyahu para poner en marcha esa posible operación para controlar totalmente de Gaza. Novedades también desde allí, confirma la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, la COGAT, que se pertenece al Ministerio de Defensa israelí, que Israel ha permitido la entrada gradual y controlada de ayuda humanitaria en la franja. Ese frente por un lado, luego tenemos el otro, el ruso. Se va acabando ese plazo, ese ultimátum que Trump daba a Rusia de 10 días para poner fin a la guerra en Ucrania, y ahí ha metido en medio de esta presión a India, con esa amenaza de aranceles del 25% por comprar petróleo ruso. Tobías, cuéntame algo de esto de la geopolítica, que se nos va mezclando ahí con la economía y con los mercados. A veces tiene impacto, a veces menos. Bueno, con Trump es difícil saber exactamente lo que va a pasar. Amenaza, luego lo retira, luego lo congela, luego lo cambia. A mí lo que me parece más coherente, desgraciadamente quizás, es la intención de Netanyahu de ocupar toda Gaza. Él desde el principio dijo que quería acabar con Hamás, y con Hamás solo puede acabar ocupando toda Gaza. Y sabe que tampoco puede eternizar una guerra y dedicarse los próximos 25 años a pelearse allí con todo el que aparezca por la zona. Con lo cual, yo creo que esto es una pisada de acelerador importante, apoyada por Estados Unidos. Sabe que Trump le va a confirmar todas sus intenciones, y entonces, bueno, pues a ver el coste en vidas humanas que va a suponer eso, porque realmente si lo quiere hacer rápido, la masacre va a ser todavía más espectacular. Lo de Trump, bueno, las amenazas de Trump al final son intentos de buscar negociaciones rápidas, como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la Unión Europea, que además ya ni siquiera le vamos a poner aranceles, y de esa manera, pues de alguna forma va consiguiendo reequilibrar, por lo menos reequilibrar en su opinión, las balanzas de pago con el exterior. Igual si no hubiéramos ido tan rápido la Unión Europea, Carlos, nos hubiera ido mejor. Hubiéramos acabado un acuerdo pues mejor. Quizás yo sí creo que este acuerdo no es bueno, porque en definitiva lo que ha sido conseguir que nos peguen menos. Pero claro, es que esa no es, cuando tú pretendes entablar el diálogo, lo que pretendes es que no te peguen. Pero que te peguen menos ya es una forma de tirar la toalla antes de empezar. Ignacio. Y eso lo hemos hecho muy rápido, eso sí. Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, empezando por el tema de Gaza, yo es que a mí me encantaría entender aquello bien, ¿no? Y a mí me parece, para empezar, que opinar aquí es bastante osado. Yo creo, para empezar, que es un tema irresoluble, que no lo vamos a ver solucionado. Yo, desde luego, en mi vida estoy absolutamente convencido que no lo vamos a ver solucionado aquello, porque aquello es un polvorín desde hace años y yo no sé cuál es la solución, desde luego, ¿no? Lo que sí he pensado siempre es que, efectivamente, que Netanyahu desde el principio, si él quería acabar con Hamás, tenía que hacer lo que está anunciando ahora, ¿no?
Lo que pasa es que no estaba dispuesto a pagar el precio, que era ver a soldados israelíes volviendo en cajas todas las semanas en un número bastante elevado, ¿no? Lo que supondría una invasión terrestre, digamos, o casa por casa cazando a los terroristas, ¿no? Yo creo que hace tiempo que Netanyahu perdió un poco el Oremus y se ha pasado a 7 pueblos, porque me da a mí la impresión, o quiero creer, que yo creo que gran parte de las fuerzas de Hamas ahora mismo deben estar fuera de Gaza, que es lo peculiar de esto, ¿no? Porque al final Hamas goza del apoyo explícito o implícito de muchos de los países de alrededor. Está demostrado que hay túneles que conectan con los países de alrededor y demás, y me extrañaría muchísimo que el grueso, por lo menos de los mandos de Hamas, sigan en Gaza, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Pero insisto, yo pienso que aquello tiene una muy mala solución, entre otras cosas porque al final, además de sembrar Gaza de bombas, lo que ha sembrado Netanyahu posiblemente para los restos, igual que Hamas en Israel, es la simiente para futuros miles de terroristas, ¿no? Con lo cual claro, al final todo aquello, tanto el 7 de octubre como la respuesta de Israel, lo único que inocula es odio, ¿no? De unos hacia otros, y eso pues yo no sé al final qué solución tiene, pues tiene mala solución, desde luego, ¿no? Y con respecto al tema de Trump, es que yo creo que a Trump ya no se lo cree nadie, ¿no? Entonces las amenazas de Trump cada día tienen como menos efecto, ¿no? Antes un poco venía que viene el lobo, pero ahora hemos visto que el lobo tampoco, el lobo, pues bueno, salvo Úrsula, que se lo ha comido todo, o casi todo, el resto se lo cree regular, ¿no? Y Trump tiene un problema, y es que Trump se le acerca a marchas forzadas, los midterms, que en Estados Unidos no es ninguna tontería, porque son elecciones que hay a mitad de mandato que son importantes para las cámaras y demás, y bueno, y ese supuesto hiper mega éxito que iba a tener desde el punto de vista económico, geopolítico y de todo tipo, pues no parece que sea tan éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que estar con las bravuconadas y las amenazas, pero yo creo que ya hay poca gente que se lo crea de verdad, ¿no? Gonzalo. Yo creo que si Netanyahu no ha ocupado toda Gaza hasta ahora ha sido porque en la parte que no ha ocupado todavía se cree 30 rehenes vivos y los cuerpos de otros 20 fallecidos, ¿no? Y me imagino que el gobierno de Netanyahu pues está haciendo todo lo que puede para liberar a estos rehenes, ¿no? Seguramente pues a través de estos países, como decía Ignacio, que apoyan a Hamas realmente y que van desde Irán hasta Qatar y Turquía, por ejemplo, ¿no? Entonces se ha visto la imagen de este hombre absolutamente famélico y cadavérico que estaba diciendo que le habían ordenado cavar su propia tumba. Esto ha producido una oleada brutal de indignación en Israel y han dicho, bueno, esto hay que acabarlo como sea, y van a entrar en Gaza, ¿no? Y luego ahí hay un tema, y es que absolutamente todas las imágenes que nosotros los occidentales recibimos de lo que pasa en Gaza son del Ministerio de Comunicaciones de la Franja, que está controlado por terroristas de Hamas. Y veréis que nunca salen imágenes de un miliciano herido o muerto. Siempre pues son civiles, preferiblemente mujeres y niños los que salen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las informaciones, porque tampoco en la televisión de aquí te ponen debajo esta imagen la fuente del Ministerio de Comunicaciones de Gaza, ¿eh? Sí, que no ponen la fuente. Entonces, que parece, bueno, pero la fuente estando de acuerdo contigo. Sí, pero fíjate una cosa, Ignacio. Sí, perdona. No, que digo que esa cifra que estamos manejando todos de 60.000 y pico fallecidos también es del Ministerio de Salud de Gaza. Y esa cifra todo el mundo sabe que está absolutamente hinchada, pero tampoco nadie lo dice. En esa cifra se supone de esos 60.000, 500 de ellos pertenecen al bombardeo de un hospital que no se produjo, que no murieron 500 en ese bombardeo, que no lo produjeron las fuerzas de Israel, sino la yihad islámica, y que parece que la bomba cayó en el aparcamiento y mató a 21 a 22 personas, que es desde luego una desgracia, pero no son 500. Bueno, pues para llegar a esos 60.000, suman
En este caso, los 500 que todo el mundo, que no se produjeron, que se produjeron 25 veces menos, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá cuando acabe todo esto, pues podremos asomarnos a lo que realmente ha pasado en Gaza, que evidentemente ha sido una tragedia, y a las cifras reales de lo que ha habido, ¿no? Y también por parte del ejército de Israel, que también ha perdido muchos cientos, si no miles de soldados, claro, en todo esto. Carlos, ¿algo más sobre...? Y me sumo, perdón, a lo de Trump me suma lo que han dicho mis compañeros, porque este señor ya no hay quien le siga. Ya. Ignacio, perdona. Perdón. No, que yo estando de acuerdo con Gonzalo que en una guerra al final la propaganda es la que es, pero es cierto que lo que no engañan son las imágenes aéreas de Gaza, ¿no? Y las imágenes aéreas de Gaza es Dresde en la Segunda Guerra Mundial ahora mismo, ¿no? O sea, es decir, eso es absolutamente indudable. O sea, es decir, que han arrasado por una parte sustancial de Gaza es indudable. ¿Cuántos han muerto? No lo sé. Pero a mí me parece que la respuesta hace tiempo que cruzó la línea de la proporcionalidad, ¿no? Independientemente de las víctimas, que serán muchas, por un lado y por otro, ¿no? Pero yo creo que cuando se ha demostrado al final que además es que no estás consiguiendo el objetivo que pretendías, ¿no? Porque, bueno, no sé qué objetivo se pretende. O sea, si puedes convertir aquello en un solar. Pero, insisto, no creo que convirtiendo aquello en un solar rescates a los rehenes, la verdad. Carlos, ¿algo más sobre esto? Bueno, yo es que creo que al final, aquí lo triste del caso es que tanto Hamás como Israel están haciendo una guerra cargándose al pueblo palestino, porque Hamás, no hay que olvidar que inició este tema y que realmente sabía lo que iba a pasar. Es decir, que eso de que Hamás defiende al pueblo palestino, yo desde que pasó lo del 7 de octubre, para mí Hamás dejó de ser el teórico defensor del pueblo palestino. Bombardeó unas negociaciones que estaban en marcha con esa actuación, se cargó un proceso de paz que, bueno, más o menos podría haber funcionado un tiempo, sabiendo que no querían esta paz, y lo que ha desencadenado es una masacre del pueblo palestino fomentado por Israel y también por Hamás, porque aquí todo el mundo critica a Israel, que tendrá su parte de culpa, pero yo creo que Hamás lo hizo sabiendo lo que iba a pasar. Y le importaba muy poco la masacre del pueblo palestino. De hecho, estoy completamente de acuerdo con vosotros, probablemente los líderes de Hamás estarán viendo esto desde otro país y viendo cómo el pueblo pasa hambre, se arrasa Gaza, y ellos siguen siendo los defensores del pueblo palestino, habiendo provocado lo que han provocado. Bueno. Y esto sin defender la actuación de Israel, que a lo mejor se han pasado de la línea esta de represalia, pero la realidad es la que es. Unos empezaron, otros siguieron, y los dos desde fuera están masacrando a la gente que está dentro. Bueno, oye, os dejo con vuestros quehaceres, que vamos a ir abriendo del mercado, que hay mucho que digerir hoy también. Para ser agosto hay resultados empresariales y vamos a conocer enseguida datos de actividad para ver cómo después de ese dato de empleo cómo vienen los PMIs, a ver qué nos dice aquí el sector servicios en nuestro país y a ver si sigue esto en las bolsas, confiando en que la FED baje tipo. Lo vamos a analizar enseguida. Gonzalo Garnica, Ignacio García Vinuesa, Carlos Tobías, cuidaros mucho, daros un bañito los que estáis en la playa, tú tira de piscina y de aire acondicionado, Ignacio, que el día pinta que no veas. No queda otra. El día pinta que no veas. Gracias a los tres. Un abrazo fuerte. Salí a correr a las 6 de la mañana. ¿Sí? No se puede a otra hora. Bueno, es que no se puede a otra hora. Eso por la noche. A otra hora no. Adiós. Bueno, hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se mantendrá la estabilidad generalizada en el país, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones, excepto en los litorales de Galicia y en regiones del Cantábrico y norte de Canarias, donde se esperan cielos nubosos. Por la tarde también habrá nubes de evolución en zonas de ambas mesetas y montañas del centro norte y este peninsular. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte del país, con ascensos más acusados en las máximas en zonas altas de Canarias, tercio oriental y sur peninsular. Se superarán los 36 grados en la mayor parte de la península y se rebasarán los 40 en amplias zonas del Atlántico, siendo también posible en puntos de la meseta norte del Miño y de las depresiones del nordeste. Las mínimas no bajarán de los 20, 22 e incluso 25 grados en el Mediterráneo, mitad sur de la vertiente atlántica y las depresiones del nordeste. Los vientos serán moderados o flojos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Minutos para las 9, 10 minutos por tanto para que abra el mercado europeo, una sesión que apunta que va a ser alcista como la de ayer, apoyado en esas expectativas de que la Reserva Federal suba, mejor dicho, baje los tipos de interés en el mes de septiembre, su próxima reunión. Goldman Sachs, el último informe ha sido dado por hecho, aumentan esas posibilidades, como nos contaba antes Pablo de Vicente, y ayer declaraciones de Mary Daly señalando que empieza a llegar la hora de bajar los tipos de interés. Con todo esto, y a la espera de datos, a la espera de referencias y de protagonistas empresariales, resultados que se van a cotizar hoy en Europa, futuro del IBEX 35, Estefanía Muniz, ¿cómo viene hasta ahora? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rubén. El futuro del selectivo español viene en positivo, subida moderada del 0,31%. ¿Con qué protagonistas, con qué referencias hoy sobre la mesa? Hoy toca el turno de la producción industrial, tanto de España como de Francia. De hecho, la de Francia la acabamos de conocer, además de los precios al productor de junio y de esos PMIs compuestos y de servicios de la zona euro. En España, el foco estará en la cotización de Sabadell, que concluye su plan de recompra de acciones por valor de 755 millones que inició en mayo. También estaremos atentos de la compañía energética Naturgy, que planea vender acciones representativas de hasta el 5,5% de su capital, que ahora tiene en autocartera, por medio de una colocación acelerada del 2% y una compraventa bilateral del 3,5% a una entidad financiera de ámbito internacional, con el objetivo de elevar el capital al 15,1% del capital social. A las 9 de la mañana, como decimos, se publicará ese dato de producción industrial en España. En el resto de bolsas europeas, ¿qué anticipan los futuros, Roberto? Pues subida del 0,49% para el futuro del Eurostoxx 50, del 0,59% es el alza para el DAX alemán y el CAC 40 se apunta a una subida del 0,50% en su futuro, en un día que hemos conocido varias cuentas de varios gigantes europeos, en este caso de Deutsche Post, que informa de un aumento del 6% interanual en las ganancias antes de intereses e impuestos, a pesar de una disminución del 4% de los ingresos. IBP, que anuncia que su beneficio en el segundo trimestre del año fue de $1.600 millones frente a la pérdida neta de $129 millones del mismo trimestre del año anterior. Si nos vamos a los futuros americanos, futuros que vienen en verde con subida del 0,36% y el alza del S&P 500 es del 0,28%, en un día que hemos conocido que Mary Daly apuesta por esos dos recortes de tipos. En cuanto a las plazas asiáticas, en un día que hemos conocido donde que el sector servicios en China, Japón y Australia crece más de lo esperado en julio, vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con un alza del 0,74%, Shanghái está operando con una subida del 0,90%, el Hansen está operando con un alza del 0,49% y el Kospi coreano se apunta una subida del 1,60%. En cuanto a las materias primas, después de que BP haya anunciado el mayor descubrimiento de petróleo y gas en 25 años frente a la costa de Brasil, vemos al crudo West Texas de referencia americana cotizando en $66,13, petróleo Brent de referencia europea en 68,62, onza de oro cotiza en $3.422 y cruce euro-dólar 1,1549, desfavorable a nuestra moneda. Pablo García, director de Ibacons Alfa Value. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Oye, parece que ha durado poco el sustillo del informe de empleo, ¿no? En Estados Unidos.
La verdad que sí. Yo creo que el titular más relevante es que el impacto de los aranceles sigue pareciendo manejable, que parece que le hemos cogido un poco las vueltas al señor Trump. Dicho esto, con lo complejo que es cogerle las vueltas a este bravucón norteamericano, y que un repunte al comienzo de la semana ha atenuado la percepción de que la corrección va a ser brusca, inminente, aunque las nuevas caídas pueden parecer posibles, razonables, hasta incluso en algunas áreas hasta saludables. Pero bueno, entramos en un mes de agosto que siempre suele ser bastante más volátil, y con las publicaciones de resultados que están ya bastante avanzadas, y la verdad, el resultado está siendo excepcional en Estados Unidos, con crecimiento, según el consenso del IPER, del 11,2% de las ganancias en Estados Unidos, y un crecimiento de las ventas del 5,6%, pero que incluso en Europa se está dando la vuelta, porque empezamos la temporada de resultados de una forma bastante más, suave, con decrecimientos tanto de beneficios como de ventas. Todavía se prevé unas ventas descendiendo un 3,3%, pero los beneficios ahora se prevén subidas del 1,8%. Entre las acciones a tener en cuenta hoy, las que han presentado, por ejemplo, cifras o resultados, BP, Continental, Deutsche Post, Sadeco, Infineon, cifras también de pasajeros de Ryanair. ¿Qué tienes ganas de ver? Bueno, todas, porque los diarios de mercado las analizamos todas muy temprano. A ver, BP, el sector petrolero, sigue teniendo una cierta debilidad operativa, pero el EBITDA ajustado de BP ha sido claramente mejor de lo previsto, y como habéis comentado, ese hallazgo que tuvo lugar en el pozo de Bumerangue, pues es extraordinario, ¿no? También hemos visto un Deutsche Post que ha dado unas cifras, un poquito más ramplonas, pero es que también es cierto que es un sector bastante más expuesto al comercio internacional y por ende a los aranceles. Y Infineon, es verdad que el beneficio ha caído un 9%, pero ha sido clarísimamente mejor de lo previsto. Y qué decir, pues de Continental, ¿no? Que al final las cifras son un poco peores de lo previsto, pero claro, ya sabemos que en el sector automóvil pues las cosas no están demasiado potentes, ¿no? Así que en su conjunto no ha habido demasiadas novedades, pero los resultados norteamericanos siguen siendo mucho más potentes que los europeos, pero los europeos están, salvando los muebles en un entorno que no les era propicio. Te hago una más ahora, Pablo, luego a las 9 abrimos los mercados y a partir de las 9:10 hablamos contigo. El mercado se está apoyando en esa confianza, en esa esperanza de que la Fed baje tipos en septiembre para subir. Por eso vimos ayer subidas en el mercado americano. Goldman Sachs, el último informe, aumenta esas posibilidades, da por hecho ese recorte, y no sé si te sorprenden las declaraciones de Mary Daly, la presidenta de la Fed de San Francisco, prudente, eso sí, no dejando la puerta abierta de par en par, porque son muy prudentes siempre estos señores de los bancos centrales en sus declaraciones, pero sí que decía algo así como que ha llegado ya el momento de empezar a bajar tipos. Bueno, no es el primero o el primero de los banqueros de la Fed que así apuesta por recortar los tipos, pero yo francamente, Rubén, no creo que eso haya sido lo que dé soporte al mercado, porque la señora Lagarde ha recortado tipos en 4 ocasiones y ha relanzado el mercado europeo, pero que Estados Unidos no lo ha hecho desde diciembre del año pasado. Es decir, yo creo que el mercado posiblemente esté apoyado a partir de septiembre, que la probabilidad supera ya de nuevo el 80% de recortes de tipos. No olvidemos que se prevé por el consenso 2 recortes de tipos en lo que nos queda de ejercicio, y también 2 recortes para el año que viene. Pero si fuera así, es decir, si el mercado se estuviera apoyando en la política monetaria de la Fed, entonces seríamos mucho más pesimistas, porque la Fed no se atreve a recortar los tipos por el avance de la inflación. Así que yo creo que de momento la Fed no está siendo el catalizador como en otros momentos. Luego me cuentas cuál puede ser ese catalizador del mercado una vez pase ya la temporada de resultados, para seguir agarrándose a las subidas, para seguir buscando máximos. Abrimos el mercado, Pablo, y analizamos protagonistas y nombres propios a la vuelta, con esos datos que ya tendremos a las 9:15. En algún país nos va a llegar ese PMI, ese compuesto. Hasta ahora, Pablo. Ok, aquí estaré. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.